Buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Daniel Enciso, soy estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa Campus Ibagué. Dicha sección tiene como objetivo explicar cómo funciona el aparato judicial y cómo se ejerce cada uno de sus recursos dentro del contexto normativo de dichas audiencias. También estaremos hablando de una figura jurídica muy importante dentro de la sentencia que se llama error de prohibición. La sentencia es la SP 921 del 2020. ¿Cuáles son los hechos? Todo empieza en la ciudad de Manizales, donde un sujeto activo llamado Cristian Pinilla sostiene relaciones sexuales consecutivamente con una menor de 14 años. Para ser exactos, la menor en ese entonces tenía 13 años y 7 meses. Dadas las circunstancias, los progenitores del sujeto pasivo de la menor deciden denunciar al sujeto activo por la comisión de delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con el de actos sexuales con menor de 14 años. Dicho caso le correspondió al juzgado quinto del circuito penal, en donde el juez quinto del circuito absolvió al acusado por una falta de responsabilidad criminal. Respecto a esto, ¿qué hizo la fiscalía? La fiscalía impugnó la sentencia, el cual le correspondió por jerarquía al Tribunal Superior de Manizales decidir la apelación y el cual revocó la decisión del ad quo del juez y el cual condenó al sujeto activo por los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años en concurso con los de actos sexuales con menor de 14 años. Cabe resaltar que acá cumple un rol fundamental el perito encabezado por el médico psiquiatra Ricardo García, quien mediante su análisis con la menor pudo avalar que la menor sostuvo relaciones sexuales consentidamente con el sujeto activo producto del amor que tenía, producto de la relación afectiva que se llevaba a cabo. También avaló y afirmó que la menor estaba en condiciones para la ejecución de dicha conducta. Bueno, ¿y cuáles fueron las consideraciones de la Corte? ¿Cómo se pronunció? Resulta que la Corte lo que hizo fue una recapitulación de los hechos, sucesos y trámites que se habían hecho previamente a ella. Obviamente, para esto se tuvo que hacer un análisis jurisprudencial, un análisis científico, un análisis médico, subsumido a las pruebas que ya medicina legal había arrojado. Pero ¿no creen ustedes que hace falta una clase de análisis fundamental? Un análisis objetivo, un análisis encabezado por la ciencia de la sociología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Claro, falta el análisis social, el que cada uno de ustedes, el que la sociedad aporta a casos como estos. Gracias a ese análisis social es donde podemos estudiar la formación que ha tenido el sujeto desde casa. ¿Cuál ha sido la formación en el ámbito educacional? Si se encuentra activo, ¿cuál ha sido su desarrollo actualmente? Posterior a esto, ¿qué dijo la Corte? La Corte se pronunció argumentando que en el tipo penal del artículo 208 de la Ley 906 del 2004 sí existe una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir que no admite prueba en contrario? Es decir, que el suceso o hecho acontecido no puede ser falso. Entonces, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo, sí, hay una vulneración al bien jurídico por el simple hecho del sujeto acceder a la menor carnalmente, aun así ésta tuviese consentimiento. Pero también la Corte resalta que el trato sexual fue fundado en el afecto que llevó a pensar al sujeto activo de que eso le daba eficacia al consentimiento de la menor a pesar de la edad que ésta tenía. Entonces, ¿qué dice la Corte? Sí, hubo trato sexual porque eficazmente lo hubo, pero nunca se demostró que la intención del sujeto activo estuviera orientada a aprovecharse de la menor. Entonces, con esto la Corte, ¿qué hizo? La Corte absolvió en su sentencia al sujeto Cristian Pinilla, pero ojo, lo absuelve, pero no frente al bien jurídicamente tutelado, sino que ¿qué hace? Simplemente le retiran los cargos al sujeto Cristian Pinilla y este es absuelto. Entonces noten cómo nos encontramos con una serie de problemas dogmáticos, procesales, probatorios, en donde estos tienen que ir ligados para entender muchas veces que hay casos donde no hay una conducta típica, pero esta se puede ver inmoral.
Es decir, para muchos de ustedes este caso o esta conducta puede verse muy inmoral, la verdad. Entonces ahí es donde el derecho penal se tiene que utilizar como control social, teniendo en cuenta que este es imperfecto, ¿no? El derecho siempre va a ser una ciencia imperfecta. ¿Y a qué me refiero con esto? Que va a necesitar ayuda de ciencias auxiliares, como lo es la sociología, la psicología, la criminología, que es la ciencia que estudia el delito. Siempre va a necesitar la ayuda de estas ciencias auxiliares para un análisis mucho más cercano a la verdad. Porque una cosa es la verdad real y otra cosa es la verdad procesal. Hay que distinguir muy bien estos dos conceptos. Entrando entonces en materia conceptual y adjuntando unos datos interesantes, el error de prohibición se analiza dentro de la antijuridicidad y este se produce en la representación que hace el autor de la acción en la licitud de la conducta. Es decir, el agente cree que lo que está haciendo no es delito. Existe error de prohibición vencible e invencible. En el error de prohibición vencible encontramos que el sujeto tiene la posibilidad de conocer del ordenamiento jurídico y desde luego conocer las consecuencias de sus acciones. En el error de prohibición invencible, el sujeto desconoce del ordenamiento jurídico. En el error de prohibición vencible, la pena será atenuada, pero en el error de prohibición invencible, el sujeto será absuelto. Ahora analizaremos la sentencia SP-107 del 2018. Acá la defensa concurrió con un grave error. Los hechos empiezan así. Sucede en el municipio llamado Angelópolis, Antioquia, en un lugar juvenil campesino, en donde un sujeto activo llamado Néstor Castaño entra en horas de la noche a la habitación de un sujeto pasivo, en este caso un menor de 14 años, y este constituye acto sexual con el menor tocándole sus partes íntimas en el lapso de 30 minutos. Posterior a esto, el menor de 14 años se acerca con dos de sus primos al día siguiente a hacerle un reclamo debido al acto, quien entonces el sujeto activo lo soborna dándole 60.000 pesos con el fin de guardar silencio. Los progenitores se percataron del dinero que los menores tenían y de su origen, los interrogaron y los menores posterior a esto contaron los hechos y se procedió a denunciar. Entonces empezamos a analizar los argumentos del casacionista. ¿Qué dijo? Este fue claro al decir que se estaba violando el artículo 781 de la Ley 906 del 2004 en su causal 2. Él dijo que hubo una afectación sustancial en la estructura del proceso, puesto que como ustedes pueden analizar, al procesado se le endilgó el delito de acto sexual violento agravado, pero de manera fáctica no se puede precisar cuál fue en realidad su agravación. Entonces, vemos acá que se le condenó al acusado por un tipo penal distinto al objeto de acusación, que en este caso pues fue acoso sexual, a pesar de que la fiscalía sostuvo que el acusado se acostó a diestra del afectado, aprovechándose de su cargo como director de esta institución, pero en sí no se especifican datos concretos. Entonces, posterior a esto se pidió que se falle el caso para darle tránsito a la vigencia de la sentencia absolutoria de primera instancia. ¿Cómo se pronunciaron las partes intervinientes? Obviamente, pues dentro del proceso se pronunciaron desde luego por medio de argumentos. La fiscalía pues destaca que el menor de 14 años no tuvo actos de consentimiento, por lo que la acusación versó por la conducta punible de acto sexual violento agravado por la posición en que se encuentra el procesado, por lo que ésta pidió que no se case el fallo impugnado en casación. El Ministerio Público se pronunció también apoyando la postura de la Fiscalía y también fue claro al destacar que los acontecimientos no pueden integrar
el delito de injuria por vía de hecho, ya que ésta se tiene que consumar en aglomeraciones, se tiene que consumar un tocamiento en aglomeraciones, como por ejemplo en un vehículo de transporte público. La Corte se pronunció también considerando que para que el acoso sexual se constituya como delito, se deben probar hechos que generen traumas y afectaciones. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Nosotros no podemos condenar por el delito de acusación, ya que no hay factor determinado de violencia. Por lo tanto, se absuelve al acusado. Entonces, la Corte es clara al decir que ellos no podían, pues, condenar al acusado por el delito que se le había acusado, ya que no había una violencia determinada. Con esto la Corte, pues, resuelve casar la sentencia para que el fallo proferido de primera instancia, en la cual se absuelve el procesado del delito del acoso sexual violento agravado. Con esto la Corte resuelve entonces casar la sentencia para que se proceda al fallo proferido de primera instancia, en el cual pues se absuelve al procesado del delito de acoso sexual violento agravado. Con esto se cancelaron las órdenes de captura en contra del acusado por parte del Tribunal de Medellín. Acá se incurrió claramente en un error de hecho por falso juicio de identidad, ya que se desconoció la prueba de la versión de la víctima. Ahora analizaremos la sentencia SP 1793 del 2021. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Tuluá el 23 de agosto del 2015, siendo las 9 de la mañana. María Odilia Henao Aristizábal, mayor de 70 años, acompañó a su hermana mayor, Ercilia, al consultorio de Carlos Enrique Ávila Barbosa, siendo este sujeto activo y quien ejercía como médico acupunturista de la ciudad de Tuluá. Encontrándose en la sala de espera del consultorio, Ávila Barbosa se arrimó donde María Odilia, quien le manifestó que la aquejaban dolores en el cuello, y éste le propuso realizarse algunos masajes, haciéndola pasar al consultorio y recostándola sobre una camilla. En el transcurso de dicha terapia, el acusado comenzó a acariciarla en sus partes íntimas, procediendo a taparle la boca con una mano, y mientras le pedía que guardara silencio, sacó su miembro viril bajo parte de sus pantalones y la accedió vía vaginal. ¿Qué dijo el casacionista? Con base al artículo 181 de la Ley 906 del 2004, se presentan cargos sobre la sentencia por violación indirecta a la ley sustancial y a la ausencia de aplicación de artículos 580 y 381 de la misma. El casacionista también dijo que todas las personas que son víctimas de actos sexuales tienen una reacción diferente, y analizando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en ningún momento el sujeto pasivo consintió este acto. El demandante se fundamentó en el escrito de la demanda en el recurso extraordinario de casación. La Procuraduría especificó que el Ministerio Público pidió no casar la sentencia, ya que encontraron el fallo absolutorio proferido en ambas instancias. También manifestó que existen vacíos sobre el artículo 205 del Código Penal, ya que en el análisis hecho por el médico legal no se encontraron pistas que demuestren la existencia de una agresión verbal. La defensa solicitó que no se casara la sentencia recurrida, ya que en los hechos no se presentaban circunstancias que indicaban que el procesado tuvo un acto consumado con violencia. Bueno, ¿y cómo se manifestó la Corte? ¿Cuáles son sus consideraciones? La Corte consideró que dentro de esta sentencia existen dos problemas jurídicos, ya que no se sabe con exactitud si la relación sexual fue consensual entre María Odilia y Carlos Ávila, o simplemente la relación sexual ocurrió
mediante un acto de violencia por parte del acusado. Entonces la Corte resuelve, casando la sentencia impugnada, declarar a Carlos Enrique Ávila Barbosa responsable por la comisión de delitos de acceso carnal agravado. Se condenó al procesado Ávila Barbosa a la pena de 192 meses de prisión y con esto una inhabilidad para ejercer funciones públicas y de derechos por un tiempo, al cual concurre la privacidad de la libertad. Mis consideraciones respecto al caso 1, pues es muy evidente que no se incurrió un acto sexual, inclusive la Corte es muy precisa al decirnos que el acto sexual tiene que tener unos verbos rectores que en este caso son acose, persiga, hostigue, asedie físicamente o verbalmente. Entonces es ahí donde nosotros debemos de emplear y agotar todos nuestros recursos utilizando una serie de ciencias auxiliares que acompañen al derecho para esclarecer los hechos y así llegar o acercarnos a la verdad real.